Soy docente de la Universidad de Piura y docente de la Universidad Norbert Wiener, así como de la Academia de Medicina QX Médica. Entonces, bueno, es un gusto poder acompañarlos. Gracias por la invitación nuevamente, sobre todo en el tema de la educación médica, que es cada vez más tocado, ¿no? Como el tiempo es muy puntual, vamos a enfocarnos en los aspectos principales, ¿no? Vamos a hablar sobre farmacología, los desafíos, ¿no? Precisamente el simposio es sobre desafíos en la enseñanza de ciencias básicas. Entonces, los desafíos que podemos presentar al enseñar efectos secundarios e interacciones de los medicamentos, ¿no? Este es el contenido a desarrollar, breve, ¿no? Sobre todo enfocado en hablar sobre los efectos secundarios, las interacciones y un ejemplo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la warfarina. Ya vamos a ver. Y por qué es importante saber que no lo podemos memorizar todo, ¿no? Entonces, los efectos secundarios, yo creo que uno de los grandes desafíos que presentamos en el curso de farmacología es tratar de llegar a entender, porque ese es el sentido, ¿no? Entender los efectos secundarios. Muchas veces queremos memorizar los efectos que puede tener un fármaco y acá los efectos secundarios van a tener que ver con algo que se lleva desde las primeras clases de farmacología, que es la farmacodinámica, ¿sí? La farmacodinámica es lo que o lo que el fármaco le hace al cuerpo, en términos sencillos. Entonces, si nosotros entendemos cómo actúa el fármaco en nuestro cuerpo, va a ser más fácil entender cómo se producen los efectos adversos. Y ya no tenemos que memorizarnos, sino más que nada razonarlos. Entonces, yo creo y propongo que explicando y llegando a entender cómo es que un fármaco funciona, vamos a poder incluso dilucidar qué efectos secundarios puede tener. Y ya lo vamos a ver con el ejemplo de la warfarina. En el caso de las interacciones, aquí nos vamos a otra parte de la farmacología general, que es en relación con la farmacocinética. ¿Y qué es la farmacocinética en términos generales? Es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y acá sobre todo nos vamos a enfocar en lo que conocemos como el metabolismo. Recordemos que la farmacocinética, doctores, abarca cuatro puntos importantes, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, sobre todo, cuando hablamos de interacciones, hablamos del metabolismo. Y explicar a los estudiantes, ¿no? Es como si fuera un vehículo, un fármaco, que está tratando de ir por la misma carretera. Entonces, va a haber fármacos que potencian su acción, va a haber fármacos que retrasan la acción del otro y aumentan sus concentraciones en sangre. La molécula muy importante, ¿no? Esta enzima hepática es el CYP450, que metaboliza muchos fármacos. Entonces, dependiendo de las isoformas de esta enzima, vamos a ver distintas interacciones. Muy bien, y yendo a un ejemplo puntual, poniéndonos un desafío, ¿cómo llegar a un estudiante y explicarle que la warfarina puede tener efectos secundarios o puede tener interacciones? Entonces, vamos a ver primero la farmacodinámica. ¿Qué hace la warfarina? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? La warfarina funciona como un anticoagulante, ¿sí? Un anticoagulante. Entonces, la warfarina tiene el mecanismo de acción de inhibir a la enzima llamada epóxido reductasa. Vitamina K, epóxido reductasa. ¿Qué significa eso? Que va a inhibir la síntesis de vitamina K. Y si nosotros recordamos, la vitamina K es importante para sintetizar los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Y de estos factores de coagulación vamos a recordar que es muy importante, el factor 7 tiene que ver con la vía extrínseca. Entonces, efectos adversos que puede tener la warfarina. Si yo estoy utilizando un anticoagulante, hago que el paciente, ¿no?, deje de formar, en otras palabras, en términos sencillos, coágulos. El efecto adverso que más voy a encontrar es sangrado. Simplemente entendiendo cómo funciona el fármaco. Muy bien. ¿Qué otra cosa me interesaría saber, ¿no?, sobre el todo para entender las interacciones? ¿Cómo yo controlo que la warfarina produzca sangrado? Si yo me acuerdo de fisiología, la vía extrínseca se monitoriza con el tiempo de protrombina e incluso más preciso, el INR. Entonces, con eso ya yo sé que la warfarina puede producir sangrado y la tengo que monitorizar con el tiempo de protrombina.
Es una forma más didáctica de entenderlo sin ir tanto a la memorización, ¿no? Ahora, lo complicado, ¿no? Y las interacciones, bueno, la warfarina, miren, es imposible memorizarlo todo. A eso me refiero. ¿Podemos saber qué inductores tiene, por ejemplo, el CYP450? Sí. ¿Podemos saber qué principales inhibidores tiene? Sí. Pero saber si la warfarina, con qué fármaco interactúa y saberlo de memoria, eso sí es imposible, a salvo que uno tenga una memoria muy, muy abrumadora. Entonces yo propongo utilizar herramientas, ¿no? Herramientas en este caso para la enseñanza. Por ejemplo, dos herramientas que yo utilizo bastante son ambos y UpToDate. Entonces, por ejemplo, en ambos ustedes buscan warfarina, lo escriben ahí y yo pongo interacciones, ¿no? Y miren la cantidad de interacciones que tiene la warfarina. Entonces, yo no le puedo pedir a un estudiante, ni siquiera nosotros entre docentes, memorizar todo esto, ¿no? Entonces, este es un desafío que se presenta. Sí, ante eso, y en la práctica clínica, nosotros vamos a ver muchos de estos casos, medicamentos que tienen muchas interacciones. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy práctico. Doctor, ¿no? Up to date. Vamos a utilizar interacciones de fármacos. Llega a ustedes un paciente que les dice, doctor, doctora, yo estoy anticoagulándome con warfarina. A ver, warfarina. Y me duele la cabeza. Quiero saber si puedo tomar paracetamol. Paracetamol, ¿no? Paracetamol nada más. A ver, vamos a buscar uno que tenga paracetamol nada más. Paracetamol. O a veces está como acetaminofén. Aquí está. A ver, ¿puedo tomar? Y aquí nos sale. Warfarina y paracetamol. ¿Cuál es el riesgo o cuál es la interacción que se presenta? Una interacción de tipo C. Y aquí están precisamente todas las interacciones. ¿Qué significa interacción de tipo C? Que se ha demostrado que pueden interactuar, pero los beneficios de utilizarlos van a superar a los riesgos. ¿Se puede utilizar? Sí, solo hay que tener cuidado, ¿no? Y monitorizar si pueden aparecer efectos adversos. Entonces se le puede decir al paciente sí, pero dosis no, no excesivas, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser condicional al dolor, ¿no? Una vez cada 24 horas como máximo, y controlar. Esa es la aplicación y lo que quiero proponer, ¿no? En este caso, dentro del simposio, utilizar con los estudiantes. Hay interacciones conocidas, hay interacciones entre distintos fármacos que son muy conocidas, por ejemplo, el verapamilo y la digoxina. Eso es más conocido, pero si nosotros hablamos de interacciones que puede tener un fármaco con otro, son muchas. Entonces yo les propongo utilizar esta herramienta, muchas universidades tienen, ¿no? Y podemos poner acá pues distintos fármacos, ¿no? Una lista gigante de fármacos y ver las interacciones, ¿no? Entonces, quería enfocar sobre todo esta ponencia, estos breves minutos, ya que me dijeron que el tiempo era muy limitado, a una aplicación muy, muy práctica y puntual. Entonces, bueno, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor. Son ponencias veloces, como usted ha podido ver. Lo invitamos a que se quede y al final vamos a tener un espacio de discusión más allá de tema puntual, sino el curso en general, porque sí es un curso muy, muy pesadito, muy conocido por sus problemas a la hora de llevarlo. Y muchas gracias por su ponencia. Ahora sí, vamos a continuar bueno, vamos a detener la grabación. Chicos, recordarle que esta sesión está siendo grabada.